No te acerques a esa mujer, me dijo Tomás, clavándome los dedos en el brazo. Si de verdad es Nuria, llevas 3 años enterrando a una muerta que ahora está comprando helado con una niña de la mano. No aparté la vista. Estaba a menos de 20 metros, junto al escaparate iluminado de una heladería en el centro de Valencia, sonriendo como si el mundo nunca hubiera estallado. Yo aún dormía con la culpa pegada al pecho. Ella, en cambio, parecía no deberle nada a nadie. Quédate hasta el final, porque lo que vi esa noche no me devolvió a Nuria. Me abrió una herida mucho más peligrosa. La vi un jueves de mayo, a las 9:12 de la noche, cuando la humedad del puerto se pegaba a la piel y las terrazas del centro rebosaban de turistas, camareros a la carrera y conversaciones cruzadas. Yo había ido a Valencia por una inspección de obra. Soy perito de seguridad industrial, y si algo he aprendido en mi vida es que las tragedias casi nunca aparecen de golpe. Primero hay una grieta mínima, luego otra, después un edificio entero se viene abajo mientras todos juran que no vieron nada. 3 años antes, la que se vino abajo fue mi vida. Nuria Salas era mi mujer, no mi ex, no mi antigua pareja, mi mujer. Nos casamos en Toledo en una ceremonia pequeña, sin lujo, con vino bueno, mala puntería en el baile y la promesa absurda de que nunca nos iríamos a dormir enfadados. Ella era restauradora de manuscritos en el archivo de una fundación privada en Madrid. Tenía una forma de mirar las cosas que convertía cualquier objeto roto en una historia a punto de salvarse. Yo la conocí en una librería de viejo de lavapiés. Yo buscaba un manual técnico descatalogado. Ella discutía con el dueño porque alguien había pegado cinta adhesiva sobre un lomo del siglo XIX. Me hizo gracia su enfado. A ella le hizo gracia mi corbata torcida. Acabamos cenando esa misma noche. No fui un hombre fácil después de casarme. Nunca infiel, nunca cruel, pero sí demasiado metido en el trabajo, demasiado acostumbrado a resolver problemas con silencio y café. Nuria, en cambio, era puro instinto. Si una habitación estaba triste, ella lo notaba antes de entrar. Si alguien mentía, también. Y aún así, durante años consiguió que nuestra casa pareciera un lugar donde descansar. Hasta Almería. Ella viajó allí para un congreso de conservación documental organizado en un hotel frente al mar. Iba a estar fuera 4 días. El segundo día me mandó una foto de una libreta vieja con una nota. Hasta los papeles maltratados encuentran a quien los salve. El tercero hablamos por videollamada. El cuarto recibí una llamada de madrugada. Había habido un incendio. No en su habitación, no en la planta principal, en una zona de servicio que conectaba con la lavandería industrial y parte del archivo temporal donde el Congreso guardaba materiales. Una concatenación de fallos eléctricos, humo, evacuación caótica, puertas cortafuegos bloqueadas, una terraza de emergencia colapsada por la gente intentando salir. Identificaron a varios asistentes. A Nuria no llegaron a encontrarla completa. Recuperaron su anillo, un colgante y restos que, según me dijo la Guardia Civil, eran compatibles con la hipótesis más probable, que el fuego y el derrumbe parcial de la estructura se la habían tragado. Hice un entierro sin cuerpo entero. Abracé a una urna que pesaba menos que mi rabia. Escuché a gente decir, por lo menos no sufrió mucho, como si ese tipo de frases sirvieran para algo. Su madre, Elvira, lloró tanto aquel día que pensé que no saldría viva del cementerio. Su tía Berta se ocupó de todo lo práctico. Yo firmé papeles con una mano que no sentía. Después vino lo peor. Seguir. Vendí el piso de Madrid porque todo olía a ella. Cambié de oficina. Dejé de ir a sitios donde habíamos sido felices, como si el problema fueran las calles y no mi cabeza. Durante meses me desperté a las 4 de la mañana, convencido de que la había oído abrir la puerta. Fui a terapia. Aprendí a cocinar algo más que pasta. Aprendí a responder, voy tirando, con una cara que no asustara a la gente. Mi mejor amigo, Tomás, fue quien impidió que me volviera un mueble. Y 3 años después, me arrastró a cenar fuera en Valencia, porque según él, no puedes venir a la ciudad, comerte un bocadillo en el hotel y fingir que eso cuenta como vida social. Yo ni siquiera quería estar en aquella heladería. Habíamos salido de una cena con otros técnicos, y Tomás insistió en tomar algo antes de volver al hotel. Pedimos café. Él hablaba de una arquitecta de Zaragoza que le había sonreído demasiado. Yo asentía sin escucharlo. Entonces la vi. Al principio no pensé, es Nuria. Pensé,
Esa mujer tiene la espalda de Nuria, la misma forma de inclinar la cabeza al escuchar, la misma melena oscura, corta por debajo del hombro, el mismo gesto de tocarle la barbilla a la niña que iba con ella antes de secarle una mancha de chocolate con una servilleta. Pero los muertos no aparecen en una heladería del centro de Valencia con un vestido azul claro y una bolsa de tela en la mano. Por eso seguí mirando. La mujer se giró un poco para responder algo a un hombre que salía del local con 2 cucharillas de colores. Y ahí vi, bajo el lóbulo izquierdo, la misma pequeña marca pálida que yo había besado decenas de noches. Una media luna tenue, casi invisible si no sabías dónde mirar. Tomás, dije sin apartar la vista, no hagas una escena. Mira a la heladería. La mujer del vestido azul. Él miró con una torpeza criminal. Tardó 2 segundos en entender por qué yo me había quedado de piedra. Julián, murmuró, cuando un hombre como Tomás se queda sin palabras, lo sensato es ponerse a temblar. Yo no temblé. Se me enfrió el cuerpo de golpe, como si alguien me hubiera abierto una compuerta por dentro. Hazle una foto, le dije. ¿Qué? Ahora. Sin que se dé cuenta, sacó el móvil. La foto salió algo torcida, con reflejos del escaparate y un niño corriendo por delante. Pero suficiente. Suficiente para que el mundo dejara de ser estable. No crucé la calle, no la llamé, no le grité su nombre. Me obligué a respirar y a pensar. Si estaba vivo el recuerdo más insoportable de mi vida, necesitaba hechos, no locura. Tomás y yo volvimos al hotel sin probar el café. Subimos a mi habitación. Ampliamos la foto hasta que los píxeles parecieron arena. Cuanto más la miraba, más imposible resultaba. Era ella. La forma de las cejas, el arco de la boca, el mentón, no un parecido, no una coincidencia amable. Era la clase de similitud que te revienta la lógica. Tomás fue el primero en decir lo que yo no quería pronunciar. O no está muerta, o hay algo que no sabes. Dormimos poco y mal. A la mañana siguiente volvimos a la misma calle con la dignidad de 2 tipos que sabían que aquello podía salirles fatal. Nos sentamos en una terraza desde la que se veía la heladería y parte del portal de al lado. Esperamos 2 horas. Nada. Volvimos por la tarde. Nada. Regresamos al día siguiente. A las 6:18, la puerta del edificio contiguo se abrió. Salió ella. Iba sola. Vaqueros blancos, camisa beige, gafas de sol, un llavero rojo colgando del bolso. Caminaba deprisa, como quien llega tarde a recoger a alguien. Yo me puse en pie sin pedir permiso. Tomás me agarró la muñeca. ¿Qué vas a hacer? Mirarla de cerca. Eso no es un plan. Es lo único que tengo. Crucé. Cada paso pesaba más que el anterior. Ella rebuscó algo en el bolso, levantó la cara y me vio. Por un segundo estuve convencido de que el tiempo iba a romperse, que se le abrirían los ojos, que se le caería el bolso, que diría mi nombre con esa voz que yo aún oía algunas noches. No pasó. Me miró como se mira a un desconocido que ocupa demasiado espacio en la acera. Educada. Leve. Sin miedo. Sin culpa. Perdona, dijo. ¿Vas a pasar? La voz me dio en el pecho como un disparo mal cerrado. Era la voz de Nuria, sí, pero no del todo. Tenía su timbre y no su música. La cadencia era distinta, más seca, más cortante. Sí, perdona, tú, conseguí decir. Ella sonrió por simple cortesía y siguió andando. Tomás me encontró clavado en mitad de la calle. Dime que no era ella. Era su cara, respondí. Pero no me ha reconocido. Subimos a mi habitación otra vez, cerré la cortina, puse la foto sobre la mesa, como si fuera una prueba judicial. Puede ser una hermana, dijo Tomás. Negué con la cabeza casi por costumbre. Nuria nunca mencionó una hermana. La gente esconde cosas. No una gemela idéntica. Tomás no discutió. Me vio pensar. Sabe reconocerme esa cara desde la universidad. Cuando la pongo, significa que voy a desmontar algo tornillo a tornillo hasta encontrar el fallo. Saqué el móvil y busqué un contacto que no marcaba desde el funeral. Elvira. La madre de Nuria. Tomás soltó una blasfemia baja. Julián, como estés equivocado, a esa mujer le revientas el duelo otra vez. Y si no lo estoy, alguien me enterró a la mujer equivocada. Llame, contestó al cuarto tono. Sí, su voz sonó más débil, más gastada. Pero había algo ahí que reconocí al instante. Cautela. Elvira, soy Julián. 3 segundos de silencio. 3 segundos demasiado llenos. Julián,
¡Qué sorpresa! ¿Pasa algo? No dijo, ¡qué alegría! No dijo, hijo. Dijo, ¿pasa algo? Como quien teme exactamente la clase de llamada que acaba de recibir. Voy a hacerte una pregunta, y necesito que no me mientas. Claro, ¿Nuria tenía una hermana? A veces el silencio es una respuesta tan brutal que casi duele oírla. Ella no dijo, ¿qué estás diciendo? No se rió, no me corrigió. Respiró hondo y preguntó, en voz muy baja, ¿dónde la has visto? Tomás palideció al otro lado de la mesa. Yo cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. La grieta real. Entonces existe, dije. Elvira colgó. No tardé ni 5 minutos en reservar billetes de vuelta a Madrid. Tomás cambió el suyo sin consultarme. Al llegar, condujimos directamente a Toledo, donde Elvira seguía viviendo en la casa familiar de Piedra Clara, en la que tantas veces habíamos comido migas los domingos. Me abrió después de mirarme por la mirilla el tiempo suficiente para decidir si la mentira podía sobrevivir un poco más. Había envejecido de golpe, no por los años, sino por el peso. La espalda ligeramente vencida, la piel apagada, los ojos de alguien que lleva demasiado tiempo guardando una puerta por dentro. Nos sentamos en el salón. Ni café, ni cortesías, ni rodeos. La he visto en Valencia, dije. Tiene la cara de Nuria, la marca en el cuello, la voz parecida. Y tú acabas de preguntarme dónde la he visto en vez de decirme que estoy loco. Elvira entrelazó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se llama Noa, susurró al fin. Sentí que algo se abría con violencia bajo mis costillas. ¿Noa qué? Noa Salas. Es la hermana gemela de Nuria. Tomás soltó el aire despacio, como si llevara una hora aguantándolo. ¿Gemela? Dije yo. ¿Y en todo mi matrimonio nadie creyó necesario mencionármelo? Elvira tardó en levantar la vista. No era un secreto por capricho, era una forma de mantenerlas vivas. Yo me reí. No por diversión, por puro exceso de tensión. Más te vale explicármelo muy bien. Elvira apoyó la espalda en el sillón, como si al fin hubiera llegado la hora de pagar una deuda que llevaba demasiado tiempo aplazada. Cuando Nuria y Noa tenían 8 años, su padre, Esteban Salas, ya era un empresario conocido en Castilla-La Mancha. Constructor, donante de campañas, hombre de misa en primera fila y sonrisa impecable ante la prensa local. Lo que no salía en las fotos era lo demás: el dinero negro, las adjudicaciones amañadas, las amenazas, las palizas, las deudas con gente todavía peor que él. Según Elvira, Esteban usaba a la familia como escudo y adorno. Mientras el negocio crecía, dentro de casa gobernaba el miedo. Una noche, Elvira encontró en un despacho documentos que vinculaban a Esteban con una trama de incendios provocados para cobrar seguros y recalificar suelos. Entre esos papeles había nombres, pagos y una lista de inmuebles. Uno de ellos era una nave donde murieron 2 vigilantes meses después. Ella entendió que no estaba casada con un hombre violento. Estaba viviendo con un criminal. Intentó huir con sus hijas. Esteban la encontró. La golpeó delante de las niñas y le dejó claro que, si intentaba denunciar, nunca volvería a verlas. Elvira acudió a su hermana Berta. Entre las dos tomaron una decisión monstruosa: separar a las niñas y borrar el vínculo. Una crecería con la madre, la otra con la tía, con nueva identidad social y lejos del radar de Esteban y de sus socios. Si uno caía sobre una, la otra tendría una oportunidad. ¿Separasteis a unas gemelas de 8 años? Pregunté. Separé a mis hijas o las enterraba a las 2, respondió Elvira sin lágrimas. No me pidas una versión bonita. No la hay. Nuria creció con su madre en Toledo. Noa se fue primero a Gijón con Berta y después, años más tarde, a Valencia. Ninguna supo la verdad completa. Se les contó que la otra rama de la familia era peligrosa, que había que cortar el contacto, que no podían dejar rastro. Solo al cumplir la mayoría de edad, conocieron fragmentos, siempre a medias, siempre con el miedo apretándoles la garganta. Nuria supo que había una hermana viva, pero nunca le permitieron buscarla. Noa supo lo mismo años después. ¿Y por qué no me lo contó? Pregunté. Elvira me sostuvo la mirada por primera vez, porque aún le aterraba que Esteban la encontrara a través de cualquiera a quien quisiera de verdad, incluyéndote a ti. Aquello me atravesó de una manera rara, no como una traición, como una certeza amarga. Mi mujer había vivido casada conmigo,
y aún así no había dejado de sentirse perseguida. Esteban murió hace 10 años, dijo Tomás. Salió en prensa. Elvira negó despacio. No murió. Desapareció. Y los hombres como él solo desaparecen cuando les conviene. Hubo un silencio sucio, espeso. Yo pensé en el incendio de Almería, en la llamada nocturna, en el cuerpo incompleto, en el caos. Dime la verdad, dije. ¿La muerte de Nuria fue un accidente? Elvira cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya no le quedaba fuerza para seguir mintiendo. Eso es lo que yo creí al principio. Después empecé a ver cosas que no encajaban. Gente preguntando por ella semanas antes del Congreso. Un hombre merodeando por la calle. 2 llamadas colgadas en casa. Y una frase que Nuria me dijo 3 días antes de viajar. Si alguien me pregunta por ti, diré que hace años que no te veo. Yo pensé que era una exageración. Ella estaba nerviosa, pero no quiso preocuparme. Sentí un frío viejo. De esos que no vienen del clima. ¿Qué sabía Nuria? Había encontrado algo en la fundación donde trabajaba. Un lote de documentos sin catalogar procedentes de una compra privada. Entre esos papeles había copias de escrituras y movimientos de sociedades antiguas relacionadas con Esteban. Nombres cruzados, testaferros, propiedades, pruebas. Me dijo que iba a ordenar todo antes de decidir qué hacer. Luego ocurrió el incendio. Tomás se inclinó hacia adelante. Entonces, no estamos hablando solo de una familia rota, estamos hablando de gente que pudo matar a Nuria. Elvira no respondió. No hacía falta. Yo me levanté y empecé a caminar por el salón. De pronto todo cobraba una forma monstruosa y exacta. Nuria había arrastrado el miedo de su infancia hasta la adultez. Había encontrado una pieza del pasado que podía destruir a su padre o a los hombres que aún lo protegían. Después murió en un incendio accidental. Y 3 años más tarde yo veía a una mujer idéntica a ella en Valencia, viviendo la vida que mi mujer no había tenido tiempo de vivir. Quiero conocer a Noa, dije. Elvira dudó. No es buena idea. Llevo 3 años hablando con una tumba vacía y durmiendo con preguntas. No me digas ahora qué idea es buena. Si alguien sigue buscando ese archivo, acercarte a Noa puede ponerla en peligro. Si alguien sigue buscando ese archivo, ya está en peligro, aunque yo no respire cerca de ella. Esa frase la convenció, o quizá la agotó. Me dio una dirección de Valencia y un nombre completo que llevaba años tragándose. No fuimos a la policía. No todavía. Sin pruebas sólidas, todo sonaba a duelo mal resuelto y familia desequilibrada. Primero necesitaba ver a Noa sabiendo quién era. Necesitaba confirmar si Nuria había dejado algo, dicho algo, escondido algo. Volvimos a Valencia 2 días después. Noa vivía en un 4º piso en Ruzafa, en una calle estrecha con balcones llenos de plantas y motos aparcadas en fila. No fui solo. Tomás se negó. Llamé al portero automático. Una voz femenina respondió. «Sí, soy Julián, el marido de Nuria». Se hizo un silencio muy breve. Luego el zumbido de la puerta. Subí con el corazón golpeándome en la garganta. Noa me abrió sin sonreír. De cerca, el parecido era insoportable, pero ya no me confundía. Donde Nuria tenía una dulzura casi involuntaria, Noa tenía filo. Donde una amortiguaba el gesto, la otra lo clavaba. «Pasa», dijo. El piso olía a café y a pintura infantil. En el salón había dibujos pegados con imanes y una mochila pequeña en el sofá. La niña de la heladería salió corriendo desde un pasillo, pero Noa la frenó con una mirada. «Alma, a tu cuarto, cariño». La niña obedeció. Entonces la vi bien. No eran 2 niñas aquella noche, sino una sola reflejada en el cristal del escaparate junto a otra cría que pasaba detrás. Mi cabeza había querido completar el horror con gemelas, porque la realidad ya era demasiado. Noa me invitó a sentarme. Ella no se sentó enseguida. Mi madre me llamó, dijo. Tarde, como siempre. ¿Sabías de Nuria? Sabía que existía. Desde hace 12 años. No me dejaron acercarme. Según mi tía, era para protegerla. Según mi madre, para protegerme. A estas alturas, ya no sé a quién protegían de verdad. La sinceridad seca de aquella frase me despejó algo dentro. Yo creí que la estabas suplantando, admití. Y yo creí que al verte en la acera ibas a decirme Nuria y montar una escena.
Por eso no reaccioné. Te reconocí por las fotos. Aquello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Entonces sí me reconociste. Sí. Y no supe qué hacer. Tú me mirabas como si hubieras visto salir sangre de una pared. Tenía a mi hija al lado. No iba a explicarte mi existencia en mitad de la calle. No pude ni enfadarme. Tenía razón. Noah se sentó al fin frente a mí y cruzó las manos. Quiero saber cómo era, dijo. No la versión de mi madre, la real. Yo respiré hondo. Empecé por lo fácil, que Nuria odiaba la menta en los chicles, pero la adoraba en el té, que siempre llevaba 2 horquillas en el bolso y nunca encontraba ninguna, que al leer pasaba el dedo índice por el margen como si acariciara la página, que cuando estaba enfadada no gritaba, ordenaba el silencio hasta que el otro se sentía culpable por existir. Noah escuchó con una atención tan desnuda que por momentos se me olvidó que estaba sentado frente a la cara de mi mujer. Luego le pregunté por lo esencial. ¿Nuria te contactó alguna vez directamente? Noah tardó un segundo. Una vez. Se me aceleró el pulso. Había sido 5 semanas antes del incendio. Un correo desde una cuenta nueva. Breve, nervioso. Decía solo: creo que por fin entiendo por qué nos separaron. Si algo me pasa, busca lo que mamá escondió donde siempre entra el sol antes que nadie. No iba firmado con nombre, pero llevaba adjunta una foto antigua. 2 niñas idénticas sentadas en el capó de un Seat rojo, con la fecha escrita detrás por Elvira. Noah respondió. El correo rebotó. Intentó llamar al número desde el que recibió una señal perdida días después. Nada. ¿Se lo dijiste a alguien?, pregunté. A mi tía Berta. Me suplicó que no hiciera nada. Dijo que si Nuria había contactado después de tantos años, sería porque estaba aterrada. ¿Y no buscaste? Noah apretó la mandíbula. Tengo una hija, y llevo media vida sobreviviendo a secretos ajenos. No siempre es cobardía. A veces es agotamiento. No la juzgué. Ya no tenía derecho. Le pedí ver el correo. Me lo enseñó. Leí la frase 3 veces. Donde siempre entra el sol antes que nadie. Tomás, que esperaba abajo por si acaso, subió cuando lo llamé. Le mostramos el mensaje. Nos miramos los 3. Elvira había dicho que Nuria y ella vivieron años en la misma casa de Toledo. Una casa con patio interior orientado al este y una galería donde, según recordaba yo, el sol golpeaba primero cada mañana. La bujardilla, dije en voz alta. Elvira guardaba allí cajas con ropa, libros, marcos viejos y trastos. Volvimos a Toledo esa misma tarde. No le contamos todo por teléfono. Solo dijimos que creíamos saber qué había querido decir Nuria. La encontramos esperándonos junto a la escalera de la bujardilla, pálida como una sábana. Subimos los 4. Polvo, calor detenido, olor a madera cerrada. La luz se colaba por la ventana orientada al este, exactamente como la había recordado, donde siempre entra el sol antes que nadie. Revisamos cajas durante casi 1 hora. Nada, más papeles, mantas, álbumes, herramientas. Hasta que Tomás golpeó con los nudillos una pared lateral de paneles y sonó hueca. Apartamos una estantería baja. Detrás había una tabla mal encajada. La saqué. En el hueco apareció una caja metálica del tamaño de una carpeta. Dentro había un pendrive, un sobre con copias de escrituras y una libreta pequeña de tapas verdes. Reconocí la letra de Nuria en la primera página. Si estás leyendo esto, es porque no tuve tiempo o no me dejaron explicarlo. El suelo de la bujardilla casi desapareció bajo mis pies. Leímos allí mismo. Nuria contaba que había encontrado, entre materiales donados a la fundación, un legajo procedente del vaciado de una antigua asesoría jurídica vinculada a varias constructoras. Entre los nombres aparecía Esteban Salas con operaciones que seguían activas a través de terceros, incluso años después de su supuesta desaparición. Había pagos cruzados, incendios sospechosos, sociedades pantalla y propiedades puestas a nombre de hombres relacionados con un empresario valenciano llamado Bruno Orduña. A Bruno sí lo conocíamos de oídas. Promotor turístico, patrocinador de actos culturales, sonrisa de anuncio, historial impecable en lo visible. Según la libreta, Nuria descubrió algo peor. Bruno había ayudado a limpiar el patrimonio oculto de Esteban, y a cambio se había quedado con parte de la red. Si el pasado salía a la luz, ambos caían, y Nuria había dejado constancia de ello. Las últimas páginas estaban escritas con más prisa.
He notado que me siguen. Hoy un hombre preguntó por mí en recepción diciendo que traía un paquete sin remitente. No abrí. Si me pasa algo no fue casualidad. Si esto llega a Noah, dile que no quise buscarla antes porque sabía que tenerla cerca era ponerla a tiro. Pero ya no puedo callar más. Noah dejó de leer. Se tapó la boca con la mano. Elvira rompió a llorar en silencio, no con ruido, sino con esa clase de lágrimas que parecen salir de un órgano más profundo que los ojos. Yo no lloré. Me convertí en otra cosa, en una línea recta. Ahora sí vamos a la policía, dijo Tomás. Sí, respondí. Pero no antes de copiar todo. Hicimos copias digitales y físicas esa misma noche. Entregamos una parte a un abogado penalista amigo de Tomás y otra a una periodista de investigación de Madrid que le debía un favor por un caso industrial antiguo. Al día siguiente acudimos a la UDEF con documentación suficiente para que ya no pareciera una novela de fantasmas. Hubo preguntas, cautela, caras escépticas, pero el nombre de Bruno Orduña en ciertos documentos hizo que más de uno dejara de parpadear. Pensé que lo peor era haber llegado allí. Me equivocaba. 2 noches después, al volver al piso de Noah en Valencia, encontramos la puerta entreabierta. No recuerdo haber subido las escaleras, solo el ruido de mis propios pasos y una sensación viscosa en la nuca. Entré primero. El salón estaba revuelto, cajones vaciados, cojines en el suelo, un marco roto. Noah venía detrás de mí respirando demasiado rápido. «¡Auma!», gritó. La niña no estaba. Durante un segundo, el mundo se estrechó hasta hacerse un punto. Luego oí una voz temblorosa desde el cuarto del fondo. «Mamá». Alma salió de debajo de la cama llorando. Se había escondido al escuchar golpes y voces. No había visto caras. Solo a 2 hombres registrando la casa. Buscaban una libreta verde, dijo, porque había oído esa frase. Noah se derrumbó de rodillas abrazándola. A mí se me quedó claro lo que significaba aquello. Ya sabían que algo había aparecido. La policía llegó, tomó huellas, revisó cámaras. Una mostraba a 2 hombres con gorras y mascarillas entrando por la escalera. Profesionales mediocres, no improvisados. Uno cojeaba ligeramente. Ese detalle terminaría importando. La investigación arrancó de verdad a partir de ahí. La periodista publicó, sin dar todos los datos, un adelanto sobre conexiones antiguas entre sociedades de Bruno Orduña y activos ligados a empresas fantasma de los 90. Hubo ruido mediático. Bruno dio una entrevista sonriendo, llamándolo basura sensacionalista, y entonces cometió un error. Pidió una reunión privada con Noah, no directamente, claro, a través de una mujer de su fundación cultural que aseguró querer ayudar a aclarar ciertas confusiones familiares. El mensaje incluía una frase extraña. Hay personas que no distinguen entre hermanas. Demasiado preciso, demasiado sucio. La policía quiso controlar la cita. Yo también. Noah aceptó. Se organizó un operativo discreto en un restaurante elegante del puerto, con agentes de paisano y micrófonos. A mí me prohibieron estar cerca. No obedecí del todo. Me quedé en el coche de Tomás, al otro lado de la avenida, viendo la entrada reflejada en el parabrisas y sintiendo que me iba a romper los dientes de tanto apretarlos. Bruno llegó puntual, alto, impecable, bronceado de revista. El tipo de hombre al que la gente llama encantador porque aún no lo ha visto apretar. Entró sonriendo. La conversación la escuchamos después, en la grabación. Bruno no tardó en quitarse la máscara. Le dijo a Noah que lamentaba la confusión sentimental causada por el parecido con su hermana. Le insinuó que remover el pasado solo serviría para destrozar la paz de una niña pequeña. Le propuso dinero, mucho, un piso nuevo en otra ciudad, un colegio privado para Alma, una vida tranquila a cambio de entregar cualquier material que hubiera aparecido en Toledo y firmar una declaración negando que Nuria hubiese mencionado nunca a Bruno. Noah le preguntó, con una frialdad admirable, ¿por qué debía creer que él tenía algo que ver? La respuesta lo enterró. Porque tu hermana se empeñó en jugar a detective y ya viste cómo terminó. Hubo un silencio en la grabación. Un silencio hermoso. Repítelo, dijo Noah. Bruno se corrigió demasiado tarde. Quiero decir que se acercó a cosas peligrosas. Pero ya estaba. La arrogancia siempre acaba hablando antes que el abogado. La policía no lo detuvo esa misma noche por prudencia procesal, pero desde ese momento pasó de empresario respetable a objetivo serio.
Tiraron del hilo financiero, de llamadas antiguas, de testimonios olvidados. El hombre que cojeaba en las cámaras resultó ser escolta ocasional de una de sus sociedades. Otro nombre llevó a otro, y así, como ocurre con las estructuras podridas, bastó retirar una pieza para que empezara a caer polvo por todos lados. Lo que yo no esperaba era la última aparición. 3 días después de la reunión, recibí un mensaje desde un número oculto. Tu mujer no murió por curiosa. Murió por confiar. No cometas lo mismo. Archivo de San Jerónimo. 22:30. Solo. Se lo enseñé a la policía. Querían que no fuera. Querían montar vigilancia perimetral. Querían, con razón, que dejara de hacer de cebo emocional. Yo dije que sí a todo. Y fui igual. No fui solo. Eso sí lo acepté. Había agentes alrededor sin que se vieran. Tomás casi me parte la cara antes de dejarme bajar del coche. El archivo de San Jerónimo estaba cerrado al público, un edificio antiguo rehabilitado a las afueras, con patios en sombra y pasillos donde cada eco suena a advertencia. A las 10:30 entré por la puerta lateral que me habían indicado. Las luces de emergencia teñían el corredor de verde apagado. La voz llegó desde el fondo. Has tardado. No era Bruno. Era Esteban Salas, más viejo, más delgado, pero reconocible por las fotos jóvenes y por la violencia tranquila de quien jamás ha tenido que arrepentirse de verdad. Estaba apoyado en un bastón elegante, así que él era el hombre que cojeaba. Por un instante entendí todo. La desaparición fingida, los testaferros, la mano larga detrás de Bruno, el miedo que nunca había abandonado a Nuria. Tú deberías estar muerto, dije, y tu mujer debería haber sabido callarse. Lo dijo con una serenidad nauseabunda. No sé qué esperaba él de mí. Quizá rabia ciega, quizá súplica. Yo sentí algo peor. Lucidez. Mataste a tu hija. No respondió. La mató su manía de creer que la sangre pesa más que el negocio. Admitió lo justo y suficiente, que Nuria había encontrado documentos, que intentaron asustarla, que en Almería alguien tenía que recuperar una carpeta antes de que ella hablara, que el incendio se descontroló. Esa fue su expresión exacta. Se descontroló, como si la muerte de su hija fuera una incidencia logística. Quiso usarme para recuperar el material que ya no teníamos encima. Creía que aún estaba escondido y que yo, por dolor, sería fácil de quebrar. No contó con que llevaba un micro, ni con que su propia soberbia lo estaba firmando todo. Se oyó un golpe de puerta. Voces. Pasos rápidos. Esteban intentó sacar un arma pequeña del abrigo. No llegó a apuntar. 2 agentes lo redujeron contra una vitrina. El bastón cayó al suelo con un ruido seco que me dejó un placer feísimo en el pecho. No dije nada mientras se lo llevaban. Él sí habló. Se parecía tanto a mí cuando se enfadaba, murmuró, casi orgulloso. Tuve que apartar la cara para no vomitar. Después vino lo largo. Declaraciones, ruedas de reconocimiento, registros, prensa, titulares, abogados caros intentando convertir el horror en ambigüedad contable. Pero esta vez, el edificio sí cayó. Bruno terminó imputado por encubrimiento, blanqueo y obstrucción, además de quedar comprometido por la grabación. Esteban cayó por homicidio, organización criminal y una ristra de delitos viejos que el nuevo material resucitó. Otros nombres salieron detrás. La clase de hombres que parecían demasiado bien vestidos para ir a prisión. Y Nuria, por fin, dejó de ser una víctima envuelta en humo para convertirse en lo que realmente había sido al final. Una mujer valiente que había decidido no seguir heredando el miedo. Noa y yo no nos convertimos en una versión torcida de nada. Eso habría sido una mentira de mal gusto. Ella no ocupó el lugar de su hermana. Yo no busqué consuelo donde no tocaba. Lo que hicimos fue más raro y más limpio. Reconstruir, entre 2 personas destrozadas por el mismo apellido, la verdad que les habían robado. Le enseñé a Alma quién era su tía a través de pequeñas cosas, no de tragedias, fotos, canciones, una bufanda color mostaza que Nuria adoraba, una receta de sopa de ajo que siempre corregía a mitad de preparación, un modo ridículo de silbar cuando estaba concentrada. Noa me contó su propia vida, sin pedir perdón por haber sobrevivido. Aprendimos a hablar de Nuria sin que todo oliera a funeral. Meses después, Elvira me pidió acompañarla al cementerio. Fuimos los 3,
Ella, Noah y yo. Hacía viento. Las flores se movían como si alguien las acabara de tocar. Elvira se quedó unos pasos atrás. Noah y yo nos acercamos a la lápida. No sé cómo despedirme de alguien a quien no conocí, susurró. Yo miré el nombre grabado, y por primera vez en 3 años no sentí que me tragaba el suelo. Entonces no te despidas, le dije. Preséntate. Noah soltó una risa rota, húmeda. Luego apoyó los dedos sobre la piedra y dijo, muy bajito, hola Nuria. Llegué tarde, pero ya estoy aquí. Y ese fue el verdadero final. No cuando detuvieron a Esteban, no cuando Bruno dejó de sonreír ante las cámaras, no cuando la prensa habló de corrupción, herencias criminales y un incendio reabierto. El verdadero final fue ese, el instante exacto en que el secreto dejó de mandar. Durante 3 años yo había creído que mi historia era la de un hombre abandonado por la muerte. No lo era. Era la de un hombre casado con una mujer a la que le enseñaron desde niña que amar era poner distancia para salvar a los demás. Cuando por fin entendí eso, el dolor no desapareció, pero dejó de humillarme. Y la imagen de Valencia, esa mujer con la cara de mi esposa, comprando helado bajo la luz cálida de una noche, cualquiera dejó de ser una pesadilla. Se convirtió en la prueba de que a veces la vida no te devuelve a quien perdiste. Te devuelve la verdad que te ocultaron, para que puedas cerrar la herida con las manos limpias. Si esta historia te atrapó, cuéntame en comentarios qué habrías hecho tú al verla viva por primera vez. Y no olvides dar like y suscribirte para más dramas con Giro del Bueno.